Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que lo estén mirando. Bueno, voy a mostrar este jueguito. Está sacado de una página interactiva para empezar a explicarles el texto argumentativo. Bueno, estamos en el campo fuera de la literatura. El texto argumentativo no es ficcional, ¿sí? Estamos dentro de la lengua, en todo caso. Y este tipo de texto tiene como objetivo, como lo dice la carta, persuadir al oyente de su punto de vista y refutar la idea contraria, o sea, defender la propia tesis, la propia opinión, dando argumentos, obviamente, siempre diciendo el por qué. Porque si yo solamente digo lo que opino y me pongo en la posición caprichosa de decir por qué sí o por qué no, bueno, eso no es argumentar, ¿sí? En todo caso será opinar únicamente. Bueno, suele combinarse con textos expositivos, que son los textos que explican, porque a veces tengo que explicar un concepto para que se entienda mi posición. Mientras que la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas, la idea del otro, ¿no? Se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico, publicitario, etcétera. Y en este etcétera les diría que entran casi todos los campos de la vida cotidiana. Todos argumentamos, algunos más, otros menos, pero lo importante es argumentar y defender la propia opinión, ¿sí? Obviamente siempre estar abiertos a escuchar la de los otros, porque significa que soy una persona de mente abierta, que puedo cambiar de opinión, que puedo darme cuenta que a lo mejor estaba equivocada o equivocado y, eh, y escuchar los argumentos del otro que son válidos y me convencen. Bueno, entonces el texto argumentativo es aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión de aquel que lo lee o escucha, ¿sí? Y vamos a hablar de esa idea que yo quiero convencer al otro como tesis. Esa es la palabra correcta, o hipótesis. La hipótesis es lo mismo, la tesis es una afirmación. Hipo, el prefijo hipo significa chico. Entonces, hipótesis sería una afirmación chica en el sentido de que todavía no fue comprobada, ¿sí? Bien, esto por un lado. Bien, ahora vamos a ver los recursos argumentativos o las estrategias argumentativas, que es con lo que nosotros contamos para convencer al otro, ¿sí? Eh, Bien, hay de diferentes tipos, vamos a ver los principales, ¿sí? La comparación o analogía consiste en establecer una relación de semejanza o diferencia entre los elementos y generalmente voy a encontrar el conector como o cual. Vamos con un ejemplo. El castellano se caracteriza por su riqueza expresiva, así como el inglés, fundamentalmente por su concreción. Bueno, entonces acá se compara un primer término que es el castellano, tengo un nexo, un conector que es el como, y se lo compara con el inglés, ¿sí? El segundo término o el segundo elemento en el que yo estoy comparando. Bien, otro recurso argumentativo es la ejemplificación o el ejemplo, que consiste en presentar un caso particular que sirva para ilustrar el punto de vista del emisor, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, como pueden ver, se da cuál es el ejemplo de la crisis económica. Después tenemos la analogía, que la diferencia que tiene con la comparación es que se comparan elementos de diferentes ámbitos y solo se muestran las semejanzas. Acá tenemos un ejemplo. Y también tenemos la pregunta retórica, que son preguntas que no esperan respuesta, sino que las formulo para movilizar al otro.